en el segmento sobre el escritorio de Cátedra Médica y tenemos que la Organización Mundial de la Salud, Lisania, advierte que cada día mueren alrededor del planeta unos 3.500 personas a propósito de enfermedad hepática, la enfermedad del hígado, hepatitis viral. Y para ello tenemos en línea a nuestra querida gastroenteróloga, la doctora Tami Beltré. Muy buenos días, doctora. Muy buenos días, doctora Mauricio. Muy buenos días, Lisania. Placer siempre de escucharle. Para nosotros es un honor y vamos a entrar en materia de inmediato. Sabemos que usted está trabajando y que ha hecho una parte. Doctora, ¿qué opinión le merece a usted estos datos y qué impresión genera para la población dominicana en la voz de la doctora Tami Beltré, gastroenteróloga? Sí, realmente eso es una realidad. Las hepatitis víricas superan a muchas enfermedades en cuanto a diagnóstico, a incidencia y a mortalidad. Lamentablemente eso no ha podido disminuir e incluso lo que está es equiparándose con la inflamación del hígado secundaria a la obesidad. Pero a pesar de eso, a pesar del tratamiento, a pesar de las promociones, a pesar de todos los esfuerzos, no ha dejado de ser un dolor de cabeza todos los tipos de hepatitis víricas. Doctora, es de conocimiento de mucha gente de que muchas veces estas enfermedades, la hepatitis B y C, de manera específica, que son a las que hace alusión esta información, muchas veces no provoca ningún síntoma en el paciente y entonces cuando ya aparecen las manifestaciones, la enfermedad está muy avanzada y el hígado muy afectado. En este sentido, queremos orientar a la gente que nos escucha, primero, de qué hacer como manera de prevención y segundo, de cuáles pueden ser esas manifestaciones que hablen de estas enfermedades virales. Sí, eso es así. Tanto la hepatitis B como la C pueden tener manifestaciones subclínicas, no presentar ningún síntoma y cuando el paciente viene a darse cuenta de que tiene ya la enfermedad, ha pasado mucho tiempo y puede haber daño entonces en el hígado. Puede llegar a tener un daño como un hepatocarcinoma, un cáncer en el hígado o cirrosis, es cuando el hígado se pone duro, se fibrosa, hay alteración en la arquitectura hepática y entonces pierde muchas de sus funciones. Eso es una realidad, pero también es una realidad que la hepatitis B tiene vacuna, que se puede prevenir, que los pediatras hacen muchos esfuerzos y también los ginecólogos porque desde el nacimiento se debe colocar la primera dosis y que la hepatitis C tiene cura. Si bien es cierto que es un medicamento que está dentro de la cartera de alto costo por su valor, pero ya existe. Anteriormente eso no ocurría, no existía, ya lo tenemos. Pero a pesar de eso, lo más importante siempre será la prevención. Ok, desde el punto de vista de un paciente que tiene una afección hepática de esta naturaleza, hepatitis B, hepatitis C, la ALT y la AST, que son las transaminasas hepáticas, ¿se elevan, doctora, o pueden estar normales? Pueden estar normales. Como habíamos comentado, en las primeras etapas pueden estar normales. Ahora bien, hay muchos pacientes que van a pasar por un periodo que ahí sí van a haber manifestaciones clínicas cuya principal característica, porque la gente entiende que hepatitis tiene el paciente que se ve amarillo. Exacto. Y no, la manifestación más frecuente es la fatiga. Es un paciente que se siente cansado, que se siente extremadamente cansado, que no lo puede relacionar con las actividades que está realizando en el momento. ¿Por qué el cansancio, doctora? Puede tener por las lesiones que está ocasionando el virus en nuestro organismo, específicamente en los hepatocitos. Entonces, en ese momento, sí es que puede presentar manifestaciones en laboratorios como las elevaciones de las transaminasas, que ahí más que un valor concreto, hablamos de 5 veces, de 10 veces en cuanto a la condición que tiene el paciente. Puede también tener ictericia por la misma ruptura que hay de parte de esas células en el hígado, que afecta entonces parte de las funciones que se hace y el paciente se ve amarillo. También puede tener incluso fiebre por todo lo mismo, por la misma cascada inflamatoria y en algunos casos como la hepatitis C, como la hepatitis A, puede incluso tener diarreas. Esos pacientes que tienen gastroenteritis, sobre todo los niños, pueden ser manifestaciones de hepatitis, sobre todo cuando es en brote, y por eso cuando ocurren brotes con esta sintomatología, los pediatras, los gastroenterólogos
empezamos a hacer con mayor frecuencia las pruebas para hepatitis A. Pero el otro problemita que tienen las hepatitis es que van a tener inicialmente las mismas manifestaciones clínicas. Es decir, es un cuadro muy confuso, porque como lo comenté, posiblemente eso sea una amebiasis, posiblemente eso sea una infección bacteriana y no necesariamente una causa viral de un virus hepatotropo. Entonces, al tener un cuadro tan confuso, el paciente se puede descuidar, no hacerse los laboratorios pertinentes e incubar y cronificar estas enfermedades, específicamente hablando ya de la hepatitis B y de la hepatitis C. Por eso es importante que el paciente cada cierto tiempo se haga esta prueba, se haga los antígenos para ver o confirmar que está libre de esta enfermedad. Ahí, cuando dice los antígenos, las pruebas de hepatitis B y hepatitis C, a veces da confusión el hecho de que una persona que ya ha estado expuesta, digamos, al virus o que se vacunó, recibió una dosis, va a tener elevación importante del antígeno o del anticuerpo. Del anticuerpo. Una persona vacunada, lo que se le inocula es una modificación de ese virus. Exacto. Para que el cuerpo desarrolle anticuerpos. Exacto. Y entonces, es lo que vamos a encontrar. Lo que va a tener positivo son los anticuerpos en un paciente vacunado. Exacto. Entonces, lo que nosotros tenemos que encontrar, pues evidentemente, para que la gente no se asuste, porque muchas veces vemos que reportan anticuerpos, ¿verdad? No es lo típico. Cuando se pide el HBsAg, lo que se está pidiendo es verificar si hay antígenos. Exacto. Si hay antígenos. Exacto. ¿A qué edad, doctora? Es muy buena su pregunta porque a veces se confunden en el laboratorio y entonces está el paciente asustado porque le salió la prueba positiva y realmente no. Hay que ir donde el profesional que le indicó el estudio para que haga la correcta interpretación. Edades, doctora, hasta que se puede poner la vacuna de la hepatitis B. ¿Hay un tope? No, no hay un tope. La vacuna de la hepatitis B se debe colocar la primera dosis al nacimiento. Hay una escala de vacunación que te va diciendo en qué momento son los refuerzos. Es muy importante su pregunta porque a los 30 años ya se ha demostrado que la protección que tiene la persona es muy poca. Entonces, automáticamente, si usted no recuerda que se ha colocado un refuerzo o su último refuerzo fue hace casi 30 años, debe acudir a un centro de vacunación. Si usted le tiene miedo a la colocación de vacunas, no pasa nada, hágase entonces un control de anticuerpos, a ver cómo está y en dependencia de ese valor sabemos si está bien protegido o no. ¿Cuáles son los niveles, doctora? Hay un valor que es por encima de 11, realmente el que tiene el registro del laboratorio, que es el que más aceptamos, pero eso varía acorde al equipo. Okay. Realmente cada equipo tiene un valor estándar acorde a su laboratorio, acorde a los componentes que utiliza. Pero por lo general, en el caso de la hepatitis C, es por encima de 11. Doctora, formas de transmisión, tanto de la hepatitis B como de la hepatitis C, para la gente que nos escucha hoy, ¿cuál de las dos suele ser más agresiva al hígado? Bueno, las dos son muy agresivas. Realmente la hepatitis B es un poco más agresiva porque esta se puede saltar el paso de cronificar y degenerar mucho más rápido, incluso en cáncer. Las formas de transmisión, importante para la población que nos está escuchando, es a través de los fluidos, la transmisión sexual, el contacto, sin protección, sin condón, nos puede hacer enfermarnos de hepatitis B y el uso de compartir jeringuillas, los pacientes que utilizan drogas intravenosas, que comparten jeringuillas, eso es un foco muy importante de infecciones, pero hay algo más sencillo, una rasuradora. Yo comparto una rasuradora con alguien, no sé si esa persona está infectada y puedo, por la sangre que puede estar acumulada ahí, me rasuro, me corto y entonces me puedo autoinicular el virus. O sea, es muy importante esto. También la higiene, a nosotras que nos encanta hacernos un manicure, un pedicure, y la higiene en la instrumentación, el lavado, el cuidado de esos instrumentos es muy importante e incluso nosotros lo que recomendamos es que las personas lleven sus equipos, su alicatico, su corta uñas. Y por ejemplo el hombre que anda... Para que sea mejor. Sí, los hombres que andamos en los barberos normalmente
vamos y nos rasuramos, se descarta, pero por ejemplo hay instrumentos que son las maquinitas para el cerquillo y eso, que muchas veces entonces pueden ser una vía. ¿Cómo desinfectar estos instrumentos? ¿Con qué sustancia? Porque esto sí es que es un tema bastante interesante. Sí. No es pasarle un pedacito de alcohol, una motica con alcohol, no. Se deben lavar con agua, con jabón, se deben desinfectar, preferiblemente luego pasar también solución de clorexidina, un desinfectante, dejar secar, después colocarle alcohol y después reutilizar. Ya, o sea que es un proceso claro, que dudo que se lleve a cabo de verdad y quizás lo más conveniente, tal como dice la doctora Tami Beltré, sobre el escritorio de Cátedra Médica a propósito de las 3.500 muertes que están ocurriendo cada día en todo el planeta, en todo el mundo, a propósito de las hepatitis, es quizás pues hacer una dotación de los equipos para tratarse de manera personal, con equipo de uso personal. Bueno, doctora, gracias por su tiempo y por sus orientaciones. Doctora Tami Beltré, gastroenteróloga. Un abrazo. Bueno, la verdad es que esa última acotación respecto, Lizania, de la precaución que hay que tener en el momento de usar instrumentos cortantes, tanto para, digamos que higienizarse, embellecer la piel a través del corte de pelo, por ejemplo, o el corte de las uñas, es bastante importante. Siempre se ha dicho que, bueno, la época previo al HIV, pues no existía tanto rigor en las transfusiones de hacer toda esa verificación de pruebas virales, de sífilis, de hepatitis, pero ya hoy día se ha hecho un estándar. Sin embargo, esas actividades que se llevan a cabo en los salones de belleza, en las barberías, donde se utiliza fluido corporal, donde se producen heridas en el rasurado del cerquillo, de la barba, y esos instrumentos, si bien es cierto que la navaja se desecha, las tijeras no se desechan. Exacto. Las maquinitas eléctricas no se desechan. Y si no se hace, que no se hace, porque la verdad es que simplemente lo que se le echa es quizás un poco de alcohol, y se sigue, y se continúa con el otro. Y entonces eso, pues quizás lo más importante es hacer conciencia de eso, comprar esos alicates, comprar esas cosas y llevarlas. Sí. Es más, se hace una pequeña inversión, pero ahorra mucho dolor de cabeza de futuro. Y de verdad es que esto es importante, lo mismo que el tema de la vacunación de hepatitis B. De la hepatitis B. No hay una fecha tope para vacunarse, de manera que ya ustedes lo saben, hay que vacunarse contra la hepatitis B, es gratuita, está en todos los centros de vacunación a nivel de todo el país. Y si se escaseó, usted no lo encontró en uno, pues vaya a otro, pero vacúnese contra la hepatitis B. Y si ha estado expuesto, si usted sospecha que probablemente usted hace muchos años que no se hace pruebas virales de antígenos de hepatitis, pues vamos a verificar, porque si tiene hepatitis C, la hepatitis C se cura. Tiene tratamiento, se cura, y eso es una gran noticia. Y la hepatitis B, pues tenemos vacuna. O sea, si no tenemos hepatitis B, es buen momento para ir a vacunarnos contra esas dos hepatitis. Prestar atención, una se cura y la otra podemos vacunarla. Así es. Y importante también que si hay un paciente que tiene hepatitis C, por ejemplo, que pueda ir a vacunarse con más premura aún para evitar entonces que se... B. Sí, exactamente. La hepatitis B, así mismo. Bueno. ¿Qué más tenemos, Lizania Salcedo, sobre el escritorio? Hay otra información, doctor, de el aumento que experimentamos en el país de muertes maternas en el año 2023. Se habla de un aumento del 16%.
de este total de muertes, 146 fueron madres dominicanas para un 70% de los fallecimientos, mientras que el 25% eran madres que procedían de Haití, según los detalles de el boletín correspondiente a la semana epidemiológica número 52, con lo que la Dirección de Epidemiología concluyó el cierre del año 2023. El 75% de estas muertes fueron por causas obstétricas directas, como son edema, tema de trastornos hipertensivos en el embarazo, el parto, el puerperio, mientras que el 36% fueron causas básicas de muerte como sepsis, además de otras infecciones propias del puerperio, en un 23%, y otras complicaciones del embarazo, en el parto, un 17% de los fallecimientos. Este es el detalle de este boletín epidemiológico correspondiente a la semana 52 del cierre del año 2023. Nosotros hemos conversado, y aquí, por ejemplo, se ve que todas las regiones de salud, perdón. Salud. Gracias, igual. Todas las regiones de salud hicieron sus reportes, ¿verdad? Ahora, hay un tema con todo esto, y nosotros hemos hablado con nuestros especialistas del área de la ginecología, de la obstetricia. Mira, existe una forma de tú medir países. En todos los países se pueden medir perfectamente con el estándar de muerte materna. ¿Por qué? Porque las muertes maternas están estandarizadas. Y hablar de, por ejemplo, nosotros tenemos 127 fallecidos por cada 100,000. Eso representa un aumento definitivamente. Porque en el año anterior nos habíamos quedado en 109 por 100,000. Eso significa que estamos bajando la calidad de la atención en el posparto, por ejemplo. En el parto, quiero decir. En la atención prenatal. Y esto se ha dicho en varias ocasiones y tenemos que reiterarlo. ¿Qué de relevancia tiene, señores? Que el 95% de los desembarazos en la República Dominicana se dan en manos de especialistas, de profesionales de la obstetricia, de gente calificada. Y entonces, si usted me estuviera diciendo que la República Dominicana tiene la realidad que tiene Bolivia, que tiene Honduras, que tiene Guatemala, donde allí pues hay un número importante de partos que son atendidos por comadronas, por parteras, pues entonces pudiéramos decir, bueno, hay que fortalecer, ¿verdad?, la presencia de médicos especialistas en ese momento del alumbramiento, más no es así. Entonces, eso para mí es muy sintomático, muy preocupante el hecho de que ya se ha dicho, lo dijo Nelson Rodríguez Monegro cuando era director del Servicio Nacional de Salud, lo ha dicho el director actual del Servicio Nacional, quien es ginecobstetra, Mario Lama, del tema de la calidad de la atención. Y también coinciden otros colegas en el área de la ginecología, como el caso del doctor Calderón, como el caso del doctor Jotin Ramón Pérez. El tema de la calidad de la atención. Porque una mujer que no se da atención prenatal, pues es un problema evidentemente ligado a una responsabilidad. Infecciones que normalmente es una causa terciaria, pero
en nuestro medio, las infecciones que está sucediendo aquí es un problema de antibióticos, es un problema de anemia, que la mujer llega en bajas condiciones, se infecta y esa infección entonces llega a sepsis, que ya la sepsis es un problema de una infección generalizada, ¿verdad? Entonces te dice, ¿verdad?, que hay otras infecciones para un 23%, complicaciones del embarazo, del parto. O sea, aquí causas directas, está hablando de un 75%, trastornos del embarazo, ¿verdad? Y el tema de la sepsis. ¿Ah? Entonces, estamos hablando de causas que normalmente nosotros vimos un 198 aumento. O sea, un 200% en los casos de infecciones. ¿Qué está pasando ahí? Bueno, ahí habría que buscar la respuesta. De un 8% en el 2022 a un 200%. ¿Qué está sucediendo? Una cosa de locos. Es un tema que nosotros no podemos explicarlo, excepto... Un aumento del 190%. 198%, un 200%. Lo que faltan 2% para 2. Entonces, ahí hay un tema bastante serio con relación a la muerte materna. La muerte materna es una debilidad que refleja el sistema de salud y hay que fortalecerlo, pero no se va a fortalecer diciéndolo nosotros. No se va a fortalecer poniendo unos anuncios, un comercial por parte de las autoridades sanitarias. Se va a fortalecer haciendo las intervenciones puntuales, identificando dónde es que ocurrieron esas muertes, porque nosotros tenemos acá Maternidad Nuestra Señora de la Altagracia, que es probablemente la más importante maternidad de todo el país. Tenemos entonces ahí la maternidad de Los Minas, donde vivimos nosotros, que hemos tenido mucho deterioro de los servicios de salud, incluyendo el tema aquello de las muertes de los neonatos y todo el revuelo que causó el año pasado. Pero tenemos ahí también la maternidad del Hospital de la Mujer, que está sobre la Avenida Bolívar, en un centro que pertenecía a lo que era al Seguro Social. Tenemos el Hospital Hugo Mendoza, en la ciudad sanitaria de Santo Domingo Norte, el Reinaldo Almanzar, y tenemos en Santiago, en el Cabral Ibáez, ahí también hay una maternidad. O sea, tenemos alrededor de 4 o 6 maternidades en el país y hay que verificar, y claro, en hospitales regionales, pues ahí también hay nacimiento. Entonces hay que verificar dónde está el problema, porque ese 198% de aumento no tiene explicación lógica y hay que buscarla. Así que esa es una tarea que entre el Servicio Nacional de Salud, que es quien presta los servicios profesionales a la población, y el ministerio, que es quien lleva la política de salud, monitoriza los procesos, es como el jefe del quilombo, tienen que identificar dónde está el problema, porque esto no resiste análisis. Señores, nos vamos a una pausa y en breve regresamos con el contenido de Cátedra Médica.